En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vete tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos hermanos y hermanas a este tu programa Abba Padre Internacional. Abba Padre es un medio de intercesión, es un canal de una comunidad cristiana que nace en un momento de súplica, en un momento donde invadidos por esta pandemia que nos llega, como el Señor pone en el corazón de su siervo, que hoy descanse en la morada celestial Luis Espinal, y nosotros que formamos parte de este ministerio, te invitamos a formar parte de esta familia y juntos vamos a invocar la presencia del Espíritu del Señor. Gracias por la oportunidad que nos da de entrar a tantas familias, a tantas personas que en este momento están conectadas, están ansiosas de recibir un aliento de vida en este momento difícil que estamos viviendo. Y ciertamente ese aliento de vida que nos vivifica viene a través de la acción del Espíritu Santo. Tú que estás en ese apartamento experimentando soledad, experimentando tristeza, experimentando una angustia, cuando quizás el miedo se apodera de ti en esta hora, en este momento difícil que está pasando el mundo y que tú no sabes qué va a pasar. Tienes miedo al futuro, tienes miedo al presente, tienes miedo porque no sabes qué va a ser de tu vida. A lo mejor has perdido tu trabajo, te han retirado de la empresa y estás con angustia, con temor, con tristeza, experimentando un dolor. Dice la palabra de Dios, así como en el principio se movía la fuerza, el poder del Espíritu Santo, aleteaba sobre la superficie de las aguas. Yo le pido, Espíritu Santo, que te muevas en cada vida, en cada corazón, en cada pensamiento, en cada sentimiento, en cada familia que se reúne para invocar tu presencia en este momento, y que a través de tantos medios que difunden este programa, ahora reciben una señal de bendición, una señal de paz, un consuelo divino que llega hasta sus corazones, trayendo tu paz y tu bendición, Espíritu Santo. Yo te pido que visites tantos que en esta hora están angustiados, con temor y con tristeza en sus corazones. Que tu presencia venga a traer la paz, la alegría, el amor, venga a devolverle la alegría de vivir a tantos que están sumergidos en una depresión. Que así como fluye esta brisa y nos acaricia como un detalle, como un signo de tu presencia, Espíritu Santo, que así tu poder también venga sobre cada uno de los que en este momento están clamando tu presencia en sus vidas. Espíritu de Dios, lléname. Espíritu de Dios, lléname. Derrámate, Espíritu, en mi corazón, que quiero ser nuevo hoy. Dile que te llene. Espíritu de Dios, lléname. Espíritu de Dios, lléname. Derrámate, Espíritu, en mi corazón, que quiero ser nuevo.
será nuevo hoy. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú llenas el hueco que nadie puede llenar en nuestras vidas. Quizás siente esa soledad, esa tristeza, te sientes vacío en esta hora, pero el Espíritu Santo está llenando tu casa, tu hogar, tu corazón, tus sentimientos, tus pensamientos son llenos de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios te está envolviendo en esta hora. Allí, en esa habitación, quizás detrás de la pantalla hay una persona enfrentando una depresión. Quizás detrás de esa pantalla hay una persona con una enfermedad terminal en una sala de hospital, en una habitación. Pero la presencia de Dios llega hasta ti, te comunica su aliento de vida a través del Espíritu Santo. Su presencia hoy trae esperanza en tu momento, en tu drama, en tu soledad, en tu angustia, en esa depresión. Recibe paz en esta hora. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tu presencia nos levanta, porque tu amor nos sostiene, Señor, porque tu gracia infinita, infundida a través de la presencia del Espíritu Santo, viene a comunicarnos que no estamos solos, que tu amor infinito no nos abandona. Gracias, Señor. Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Lucas en su capítulo 16, en los versos del 1 al 8. Decía también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador, a quien acusaron ante él de malgastar sus haciendas. Le llamó y le dijo: ¿qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no podrás seguir administrando. Se dijo a sí mismo el administrador: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer. Para cuando sea removido de la administración, me reciban en sus casas. Y convocó uno por uno de los deudores de su señor. Dijo al primero: ¿cuánto debes a mi señor? Respondió: 100 medidas de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y escribe 50. Después dijo a otro: ¿tú cuánto debes? Él contestó: 100 cargas de trigo. Decidle: toma tu recibo y escribe 80. El Señor alabó al administrador injusto porque había obrado astutamente, pues los hijos de este mundo son más astutos con los de su generación que los hijos de la luz. Mis hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. Y en esta palabra que hemos escuchado, el evangelista San Lucas pues nos narra la parábola del administrador astuto. Y vemos cómo finaliza el evangelista diciendo que Jesús alaba la actitud que manifiesta este administrador, porque es una actitud astuta. Pero ojo, hermano, vamos a detenernos en este verso 8 de este evangelio. Jesús utiliza este escenario, este episodio que ocurrió, y él se basa en esa historia para conducir a sus discípulos
de qué forma deben actuar, pero de manera significativa. En aquel tiempo un mayordomo era un empleado de confianza del rey, era un empleado de confianza de aquella casa o de aquel reino, donde llevaba a cabo su tarea de administrar los bienes de su señor. Sin embargo, este administrador utilizó su inteligencia y sus habilidades para beneficio propio. Se sació a sí mismo, fue egoísta, mentiroso. Se le encomendó una tarea que al final los únicos resultados fueron sus riquezas propias y una vida de pecado. Pero lo que el Señor nos quiere mostrar a nosotros en todo este panorama de este administrador astuto es que el Señor nos ha llamado. Es muy parecido a la parábola de los talentos que nos habla Mateo en el capítulo 25. Pero ya en este episodio San Lucas nos los presenta, que nosotros hemos recibido carismas de parte de Dios. Dios está entrenando un ejército de hombres que luego de su muerte iban a salir a predicar el evangelio. Iban a tener que enfrentar hombres astutos como este administrador, representado en los judíos religiosos, en los escribas y maestros de la ley. Pero Jesús les insiste y les dice: miren cómo actúan los hijos de esta generación perversa, pero ustedes, que son hijos de la luz, ¿cómo nosotros debemos de actuar en este momento, en este siglo XXI, donde la tecnología ha roto la comunicación entre las familias, donde ya las personas no se comunican entre sí, donde este avance global tecnológico se manifiestan unas astucias que irrumpen lo que Dios quiere mostrarnos? Y es por ello que el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 952 nos dice que todo lo que tenían lo compartían en común. Hechos capítulo 2 verso 32. Y esta es la enseñanza que Jesús muestra en este episodio, que toda la gracia que Él nos ha regalado debe ser al servicio de la comunidad, y que nuestros bienes materiales, corporales, espirituales, debemos de una manera astuta administrarlo, pero para la salvación de los demás. Predicar a Cristo y utilizar todas las herramientas que hemos recibido como estrategias de guerra, estrategias de marcha. Así como los discípulos utilizaban esta técnica, como Jesús daba de comer, sanaba a los enfermos y saciaba sus necesidades, pues los discípulos utilizaron esta estrategia de enseñanza. Así tú y yo, hermanos y hermanas, desde tu grupo de oración, tu comunidad, tu ministerio al que tú perteneces, vamos a actuar de manera astuta en el nombre de Jesús, pero para pregonar que Jesús es el Señor. Vamos a ir por encima de las artimañas que nos vende este mundo, de un mundo corrompido, donde se está promulgando cultura de muerte. Vamos a ser astutos, vamos a ir a esos lugares, pero con estrategias de intercesión profética en el nombre de Jesús, nosotros contrarrestando todas esas artimañas del enemigo y llevando la buena nueva de salvación. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy, 5 de noviembre, la Iglesia celebra el día de San Celestino V. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. San Celestino V. Este santo se hizo famoso porque ha sido el primer papa que ha renunciado a su cargo.
Nació en 1215 en Los Abruzos, Italia. Él mismo en su autobiografía narra cómo eran sus padres. Dice así: mis padres eran muy santos a los ojos de Dios y muy estimados por los vecinos a causa de su excelente comportamiento. Daban muchas limosnas y recibían siempre muy bien a los pobres que llegaban a pedir ayudas. Tuvieron 12 hijos como el patriarca Jacob y siempre pedían al Señor que a alguno de sus descendientes lograra llegar al sacerdocio. Pedro fue el último de los 12 hijos y el que llegó a ser sacerdote. Su madre se entristecía porque ninguno de sus hijos mayores mostraba inclinación hacia el sacerdocio o hacia la vida religiosa, pero el niño menor le decía: mamá, yo te daré la alegría de consagrarme a Dios. Viendo la mamá que Celestino tenía una gran inteligencia y muy buenas cualidades para el estudio, se propuso hacerlo estudiar, aunque toda la familia se oponía a ello, y aunque tuvo que hacer muchos sacrificios para lograr costearle sus estudios, él dice en su autobiografía que el primer libro que logró leer de corrido fue el de los Salmos, y este fue para toda su vida el libro preferido para leer y meditar cada día, todos los días. Celestino era un estudiante diferente a los demás. Sus recreos preferidos consistían en retirarse a la soledad, a meditar y a orar. Amaba mucho el silencio y le fastidiaban las fiestas mundanas donde hay trago, bailes y pecados. Al final, cuando ya tenía 20 años, supo que en una montaña había un ermitaño dedicado a la oración y se fue hacia allá a que este santo religioso le enseñara el arte de orar y de meditar. Se construyó una celda tan estrecha que apenas cabía de pie o acostado, y allí estuvo 3 años en la más estricta soledad. Al principio todo eran consolaciones, alegrías espirituales, pero luego empezaron a llegarle tristezas, tentaciones. No lo dejaban en paz ni de día ni de noche. Era el ataque de los enemigos del alma para hacerle desistir de su vocación a la santidad. Afortunadamente, a base de oración y mortificación y de consultar de vez en cuando a su director espiritual, logró vencer esta terrible tentación. Fue ordenado de sacerdote, pero sentía mucho temor al celebrar la Santa Misa porque se creía indigno. Consultó entonces a un anciano ermitaño, el cual le respondió: ¿y quién es digno de celebrar la misa? Celebre cada día, pero celebre con temor y temblor, o sea, con mucho respeto al santo sacrificio. Al oír esta respuesta se le fueron sus temores. Muchos hombres deseosos de hacer penitencia y de conseguir la santidad se fueron a vivir allí cerca de donde moraba Celestino para recibir de él sus instrucciones, y así llegó a tener 14 conventos bajo su dirección. Su fama de santidad y de milagros que obtenía por medio de sus oraciones lo hicieron famoso por todos los alrededores. Había muerto el Papa Nicolás IV y los cardenales electorales se habían dividido en 2 partidos contrarios y ya llevaban 2 años sin poder elegir al nuevo pontífice. Al fin se le ocurrió una idea: elegir como papa a un santo monje, y eligieron entonces a Celestino, que antes se llamaba Pedro. Y un día, cuando menos se lo imaginaba, llegaron al monte donde él habitaba varios prelados a comunicarle tan gran noticia. Se asustó, fue espantoso y se echó a llorar, pero las gentes lo aclamaban como el mejor para ese cargo. Celestino tenía 80 años. A su coronación como pontífice asistieron más de 200.000 personas. La veneración hacia él era tan grande que tenía que pasar días enteros en la ventana impartiendo bendiciones a las multitudes que llegaban a visitarlo. Pero pronto se dio cuenta Celestino que él no estaba preparado para tan difícil cargo, ni tenía las cualidades para ello. No podía, ni siquiera conocía las leyes canónicas que regían la Iglesia del Vaticano, no sabía hablar bien el latín, y era en latín donde se redactaba la mayoría de documentos pontificios. No tenía la suficiente pericia para no dejarse engañar, y así como era tan sin malicia y tan generoso, muchos se aprovecharon de que él no conocía cuánto se le pedía, y llegó al caso de que nombraba hasta 3 personas distintas para un mismo cargo. Y para acabar de completar, como su inclinación era la oración y la meditación y el silencio, mandó a que se le construyera una celda de monje en el Palacio Pontificio, y allí se dedicaba por horas y horas a la oración, a la meditación, y mientras tanto no había quien despachar los asuntos en las oficinas pontificias. Y él mismo reconoció que había sido un error aceptar el cargo de papa y se propuso renunciar. El primer caso que ha sucedido en la historia de la Iglesia Católica que un papa renuncia a su cargo. Primero, publicó un decreto que decía que el sumo pontífice sí puede renunciar a su cargo. Luego,
reunió a todos los cardenales y les leyó su renuncia al pontificado y les pidió que nombraran a su sucesor, y ahí mismo se despojó de todos sus ornamentos pontificios, se vistió de simple monje y se propuso irse otra vez a la soledad a hacer oración. Era el 3 de diciembre del 1294. Apenas había sido pontificio durante 5 meses. Murió santamente en mayo de 1206 y fue declarado santo en 1313. San Celestino V, recuérdanos a nosotros que vamos a encontrar mayores paz y mayor tranquilidad dedicándonos a orar y a meditar en silencio que gastando nuestro tiempo en demasiadas actividades materiales. Es por eso que hoy es el día de San Celestino V. Como pudimos escuchar, mis queridos hermanos y hermanas, de San Celestino V, nosotros tenemos mucho que aprender. Lo primero, un hombre de mucha oración, que le encantaba meditar, reflexionar, que le encantaba el silencio. Muchas veces es necesario que tú y yo hagamos silencio. Me encanta la palabra del Señor cuando dice: cállate ante el Señor y espera en Él. A ti y a mí a veces nos hace falta callarnos y dejar que sea Dios el que hable en nuestras vidas, dejar que sea el Señor que tome el control de tu vida, de tu familia, de ese hijo, de ese esposo, de esa situación. Hoy es un buen día para nosotros hacer meditación, hacer penitencias, para escuchar al Señor. Y segundo, siempre tenemos que discernir cuál es mi vocación. Escuchamos que el Papa fue escogido realmente sin él poder decir sí o no, aceptó el cargo y luego se dio cuenta que él no estaba preparado para ello. ¿Cuántas veces tú y yo hemos querido ser predicadores y no estamos preparados? Y es verdad, el Espíritu Santo es quien nos capacita, pero hay unas cualidades importantes con las que Dios me dota. Yo tengo que reconocer cuál es mi don. Si de repente lo que me gusta es hacer alabanzas, pues tengo que dedicarme a hacer alabanzas al Señor. Si lo que me gusta es cantar, pues tengo que dedicarme al canto. ¿Cuántos son los que no tienen el don de canto si quieren cantar? ¿Cuántos son los que no tienen el don de prédica si quieren predicar? ¿Cuántos son los que no tienen el don de sanación y les encanta andar orando por los enfermos? Me encanta un dicho popular que dice que quien puede no quiere servir y quien no puede servir es el que quiere servir. Hoy es un buen día también para discernir cuál es el don que Dios me ha regalado, cuál es el don que Dios me ha bendecido, cuál es el don que debo poner en práctica para saber que le estoy dando al Señor todo lo mejor de mí, que estoy poniendo en práctica los dones que Dios me ha regalado. Hoy es un buen día para que oremos al Señor, para meditar, para reflexionar, pero sobre todo para discernir cuál es el don, cuál es mi vocación a la que he sido llamado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por escuchar el Santo de hoy, gracias por suscribirte y por compartirlo. Bendiciones. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Estamos viendo las consecuencias de las prácticas ocultistas, los contactos con el ocultismo, las consecuencias que suelen tener en las personas. Hoy vamos a detenernos en qué sucede cuando se invoca implícitamente a los espíritus malignos. Es decir, una de las cosas que no le da importancia a la gente es que el abrir puertas, para abrir una puerta no es necesario que la práctica ocultista se haya realizado con intención de invocar a los diablos. Piensen, por ejemplo, en toda la gente que participa en Halloween y que no sabe que las calabazas son una llamada, una linterna para invocar a los espíritus malignos, a los diablos y a los muertos que vengan a entrar en el mundo de los vivos, ¿no? La gente no sabe pues que el truco o trato pues es una amenaza de maldición si no se le concede lo que se exige. La gente no sabe que el disfrazarse es una mimetización con los demonios para que no te ataquen. O sea, la gente desconoce, pero como decía el Padre Amor, luego tú has hecho algo que objetivamente has abierto puertas al enemigo y eso queda ahí. Por tanto, pues es fundamental saber que estas prácticas funcionan objetivamente, es decir, aunque el interesado subjetivamente desconozca el alcance de lo que hace,
cuando, por ejemplo, un niño pues juega al Charlie Charlie en el recreo de su colegio, o hacen la Ouija a los 10, 11 años, como pasa muchas veces. Sin embargo, han abierto la puerta y cuando un tiempo después alguien les hace un maleficio, les tiene un efecto, porque tenían esa puerta abierta, que a lo mejor no ha causado ningún perjuicio de manera inmediata, no porque se haya vestido de muerte en Halloween, pues el niño va a ser atacado inmediatamente, pero ya tiene una puerta abierta. Por eso es frecuente que pues cuando se empieza a hacer la oración de abjuración de todo contacto con el ocultismo, el Espíritu Santo revele a la persona cosas que ella desconocía. Porque el Espíritu Santo, dice Jesús en la última cena, es el que él convence al mundo del pecado, de la justicia y del juicio. Es el que convence, es el que nos abre los ojos ante cosas que no le habíamos dado importancia, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, invocaciones implícitas que se dan acudiendo a curanderos, adivinos, cuando se usan amuletos, cuando uno realiza un tatuaje o se pone un piercing. Por ejemplo, uno de los casos de posesión más fuerte que he atendido, empezó sus oraciones conmigo, vino a ser atendido después de llevar bastantes años recibiendo exorcismos. Y entonces un día le pedí a un miembro de la renovación carismática que tenía palabra de conocimiento, recibía palabras de conocimiento, que hiciera el favor de venir a acompañarnos, porque yo estaba un poco mosca del por qué esta persona, que es muy buena, y esta persona llevaba tanto tiempo y no se avanzaba, ¿no? ¿Qué historia oculta había ahí, ¿no? Entonces, cuando fuimos a empezar la oración, pues le expliqué muy brevemente, muy sintéticamente a este carismático, pues le expliqué una síntesis, ¿no?, de lo que había sucedido a este momento, y le comenté que la familia, ellos pensaban que no había habido contacto alguno con el ocultismo. Entonces esta persona, este carismático, expresó su extrañeza de que llevara tanto tiempo y no tuviera ataduras de ocultismo, porque él en su experiencia lo había visto y tal. Pero la familia volvió a confirmar que pensaba que no las había. Entonces, pues bueno, pusimos el tema en manos del Espíritu Santo y comenzamos la oración. Y al poco de empezar a rezar, uno de los presentes, un familiar, recordó haber sido llevado de pequeño a un curandero varias veces, cosa que no se había recordado hasta ese momento. Y quien había llevado a esa persona tampoco lo recordaba, entonces quedó pues esa persona desconcertada porque no lo recordaba, ¿no? Y al poco tiempo el propio afectado, el propio poseído, también se dirigió a esta persona a decirle que también él recordaba en ese momento haber sido llevado cuando se manifestó la posesión. Entonces, el momento en que apareció que estaba poseído, pues fue llevado a un curandero, a un brujo de estos. Entonces, la persona responsable no era consciente de que y bueno, pues es que todo esto se ha ido introduciendo en los últimos decenios en Europa, en la vida de muchas personas, sin que sean conscientes de la gravedad de estas supersticiones. Y no digamos ya si encima se presentan con una apariencia cristiana, como sucede en el caso de la santería, que es algo pues todavía mucho peor, porque añade al pecado de idolatría, el pecado contra el primer mandamiento, que es el más grave, añade el pecado contra el segundo mandamiento, tomar el nombre de Dios en vano, usar imágenes cristianas para cosas satánicas. Y en tercer lugar, un pecado contra el octavo mandamiento, de mentira, porque está engañando a la persona, dándole
la imagen de que esto es cristiano. Claro, la gente llega al despacho del santero, de la santera, y dice, estoy en casa, porque aquí está San Judas Tadeo, hay un Sagrado Corazón, hay una imagen de la Virgen Santísima, y entonces pues uno dice, estamos en buenas manos, y lo que están siendo es confundidos completamente. Entonces, pues, se han ido extendiendo prácticas de adivinación, por ejemplo el tarot, las cartas, el I Ching, las runas vikingas, cartas astrales, horóscopos, la escritura automática, el curanderismo por contacto, el uso de amuletos y talismanes como pirámides, tréboles, herraduras, velas de colores, barritas de incienso, cuarzos, la mano de Fátima, que tiene el ojo de Horus, que es un demonio más malo que el Malamén egipcio, el ojo azul, máscaras funerarias africanas, máscaras funerarias egipcias, que son modos de invocar a los muertos, elefantes, búhos, brujas, atrapasueños, llamadores de ángeles, y muchos otros tipos de amuletos que hay muchas veces que me invitan a bendecir una casa y empiezas a encontrarte, y bueno, pero como una persona cristiana aparece el elefante con la trompa pues para la buena suerte, aparece la pirámide, aparece el búho, aparece la trampa. Me acuerdo estando en Ecuador, pues en la carretera, que en una autovía estaban haciendo obras, paramos, y uno de un camión que teníamos a la derecha, no muy grande, un camión que se veía muy bien la cabina, pues lo teníamos al lado, y pues llevaba un atrapasueños, ¿no?, con la imagen de la guadalupana en el medio. O sea, le habían mezclado un batiburrillo, pues todo lo peor, claro, y la persona pensando que, bueno, que tenía una protección de la Virgen, cuando lo que estaba usando, pues era un atrapasueños, ¿no? Entonces, bueno, pues esto hay que tenerlo muy claro, porque estas cosas, el problema es que funcionan objetivamente. El demonio las aprovecha, con independencia de que uno sepa o deje de saber la gravedad que tiene. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Bienvenidos mis hermanos a Momentos de Teología. En el día de hoy vamos a tratar la parte del credo que nos había quedado pendiente sobre desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos. En este caso, pues hablamos de el glorioso advenimiento de Cristo. Esa es la esperanza de Israel. Desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en gloria es inminente. Aun cuando nosotros no nos toca conocer los tiempos, que es lo que nos dice, y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Este acontecimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal acontecimiento y la prueba final que le precede estén retenidos en las manos de Dios. Esto es un tema muy recurrente desde siempre, no es solamente de ahora. Ahora hay muchas personas que más lo tienen como a flor de piel por algunas revelaciones particulares, algunas apariciones de la Virgen, y tienen este tema encima de esperando la venida, de que ya viene por ahí, del aviso, etcétera, 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 y están de hace mucho tiempo así, en espera. El peligro de esto es que hay personas que se detienen, en el cual ya no cumplen con sus deberes de Estado. Es decir, si son trabajadores dejan el trabajo, si son estudiantes dejan de estudiar, dejan de vivir una vida con su normalidad, donde se santifican. Los laicos se santifican en el trabajo, en el día a día. Y pues descuidan todo esto porque ya viene la venida. Entonces, como ya está la venida, ¿para qué trabajo? ¿Para qué estudio? ¿Para qué hago todas esas cosas? ¿Para qué compro? ¿Para qué? No hace falta nada de eso porque viene la venida. Y entonces algunos hasta compran un montón de alimentos y lo mantienen en un almacén por todo este tema y se detienen.
dejan de avanzar, dejan de caminar, dejan de hacer el bien debido a eso. Y esto es algo que no debería ser así. Tienes que seguir viviendo con normalidad, y estar preparado para ese momento, porque no sabemos cuándo va a llegar. No se sabe ni el día ni la hora. ¿De acuerdo? Entonces vive tu vida normal como te gustaría que Dios te encontrara. Así como tú quieres que Dios te encuentre, pues sigue viviendo tu vida. La venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel. Esta es una de las notas características de la parusía. Eso hay que tenerlo claro. O sea, si los judíos no reconocen al Mesías, o sea, olvídense de que va a llegar el final de los tiempos. Eso se tiene que cumplir. Esa es una de las notas características para saber que se acerca la venida de Cristo. Cuando nosotros comencemos a ver a judíos reconociendo que Cristo era el Mesías, entonces ya sí, te tienen ya que decir, bueno, las cosas se acercan. Pero mientras esto no pase, entonces dejémonos de historias y fábulas. Tienen que darse este tipo de notas, porque son una parte que todavía sigue endurecida e incrédula los judíos respecto a Jesús. Por tanto, lo importante aquí es arrepentirse, convertirse, para que nuestros pecados sean borrados, a fin de que el Señor venga y ese tiempo de la consolación y vuelva con ese envío de Cristo, a fin de que Él sea el Señor y Él pueda ser el Rey universal que todos nosotros necesitamos. San Pablo hace un eco con esto y dice: si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? La entrada de la plenitud de los judíos en la salvación mesiánica continúa. Eso es parte integral de esta parusía de Cristo. Él hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo, en el cual todo será todo en nosotros. También vendrá la última prueba de la iglesia. Es otra cosa también que viene con la parusía. Antes del venimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, de un pseudo-mesianismo, en el que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Esta impostura del anticristo aparecerá esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico, a través del juicio escatológico. Incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia. O sea, hay gente que está esperando que haya un triunfo histórico dentro de la Iglesia en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final, después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Entonces, hermanos míos, hay dos notas importantes: la conversión de los judíos, o el reconocimiento de los judíos como Cristo, como su Mesías y Salvador, y lo otro, esta prueba final de la iglesia
en la cual va a ser removida en su fe por una figura de un Mesías, en que la iglesia va a entender que esa persona pues es el enviado y que va a apartar a las personas de la verdadera fe o la verdadera adoración a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y después de eso, pues entonces vendrá un juicio en el cual será la última pues sacudida que tendrá este mundo antes del final. Ya en el próximo momento de teología vamos a tratar un poco la parte donde dice que Él vendrá para juzgar a vivos y muertos. Nos vemos la próxima semana. Que el amor del Padre, la paz del Hijo y el fuego del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Como es de costumbre, vamos a repetir todos juntos: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 49. Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. En nuestra primera temporada de Redescubriendo los Dones y los Carismas, y comenzando esta segunda temporada, hemos ido preparando el escenario, hemos ido preparando el terreno para hablar, profundizar sobre los dones y los carismas. Pero lo cierto es que no hemos todavía entrado en materia de dones y carismas. Pero no podíamos entrar directamente hablando de los dones y los carismas si antes no creábamos un firmamento, no creábamos una base, y que esa base era primero entender la responsabilidad nuestra como bautizados, concientizar en nuestro bautismo sacramental, en nuestra confirmación, el día que el obispo nos impuso las manos. Y en ese recorrido que hemos hecho desde el comienzo de estos segmentos de Redescubriendo los Dones y los Carismas, también hemos trabajado cuáles son las funciones de los dones y los carismas a nivel personal, comunitario y eclesiástico. También, así como existen unas funciones, también hemos hablado de las consecuencias que tiene el pedir los dones y los carismas. También hemos repasado cuál es el propósito de tener dones y carismas, y sobre todo el cómo los dones y los carismas son signos de que el reino del Eterno, de Dios, de Yahvé, de ese a la cual usted y yo todos los domingos en misa decimos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, son signos de que el reino de Dios está entre nosotros. Y Jesús en su misión y en su evangelización se pasaba hablándonos del reino. Entonces, ¿cuáles son los dones y los carismas? ¿Por qué yo no puedo llamar al carisma de lengua, no le puedo decir don? El carisma de lengua no es un don. Solamente existen 7 dones del Espíritu Santo, y de estos 7 dones del Espíritu Santo se desprenden los carismas. Quiero mostrarles, este es uno de mis libros, y en él yo utilicé esta imagen en donde las llamas de fuego son los dones, y podemos ver cómo de esas llamas de fuego salen distintos carismas, pero salen de uno de los dones, no sale individual, así como está el don de ciencia. ¿Qué nos dice a nosotros el Catecismo de la Iglesia Católica?
como católicos tenemos que formarnos, amado hermano. Vamos a buscar el catecismo de la Iglesia Católica, y dice el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1830. Numeral 1830. La vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Numeral 1831. Los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. Complementan y llevan a la perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud las inspiraciones divinas. Entonces, como vemos, el Espíritu Santo nos ha dotado a nosotros de 7 dones, y de esos 7 dones se desprende los carismas. Una de las mayores confusiones por la cual se juzga equivocadamente y tristemente se juzga a la renovación carismática católica es la mala interpretación que se le ha dado a los dones y carismas. Carismas, tenemos que hacer referencia a ellos como aquellos regalos de Dios que se desprenden de un regalo mayor. El regalo mayor es el don. Pongamos un ejemplo, el don de piedad, por decir un ejemplo. Pongamos un ejemplo que del don de piedad se desprende un carisma. El carisma sí puede ser mencionado como don, pero tiene que ser mencionado como un don extraordinario, porque el don ordinario o el don en sí es el de piedad, que es uno de los 7 dones. Todos aquellos carismas que se desprendan de uno de los 7 dones son carismas o dones extraordinarios. Al principio, hace 40 y 50 años atrás más o menos, al principio de la renovación, cuando se daban los retiros y talleres sobre los dones y los carismas, se acostumbraba a comenzar el retiro con una introducción mencionando cuáles eran los 7 dones, o un tema sobre los 7 dones. Y después, durante todo el fin de semana, se iban desarrollando temas enfocados en los carismas. Eso creó una pequeña confusión, en donde cuando muchas veces el sacerdote preguntaba a sus feligreses qué habían aprendido en el retiro de dones y carisma, muchos decían, pues aprendí sobre el don de lenguas. Y no existe un don de lenguas, existe un carisma de lenguas o un don extraordinario de lenguas. Eso sí existe, pero no existe el don de lengua. Por eso nuestro enfoque en este programa, Redescubriendo los Dones y los Carismas, es diferenciar, primero conocer los dones y los carismas, segundo diferenciar qué es un don y qué es un carisma, y tercero, cómo yo puedo como católico responsablemente vivir mi espiritualidad en el Espíritu Santo en torno a los dones y los carismas sin entrar en abusos ni excesos, y hacerlo en el buen orden que la Iglesia Católica me invita a yo utilizar mis dones y mis carismas. Por eso te invito, amado hermano, a que me continúes siguiendo por medio de Facebook, por medio de YouTube. Para aquellos que me han preguntado, tengo un libro que trata sobre los dones y los carismas y otro que trata sobre el carisma de lenguas. Están disponibles en Amazon.com o se pueden comunicar con mi persona por mensaje privado. Muchas gracias a los hermanos de Abba Padre. Que Dios me los bendiga y, si Dios lo permite, hasta el próximo segmento. Adelante, hermanos.
Así despedimos tu programa Abba Padre Internacional. Sea glorificado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Comparte este link con tus amigos, con todo tu contacto y haz clic en la campanita para que diariamente te lleguen nuestras notificaciones. También te invitamos de una manera libre, si quieres colaborar, para que nosotros podamos sostener estas plataformas de Abba Padre Internacional. En nuestro buzón puedes hacer clic, suscribirte y colaborar desde tus posibilidades. Bendiciones, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. escuchar